Nos encontramos en el Colegio de Abogados de Lima para conversar con su decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal. ¿Cómo está, doctor Canelo? Buenos días. Muy buenos días. Me encantaría, en principio, que usted nos haga un balance de su viaje a Costa Rica, por favor. Sí, una reunión de decanos de América, de Iberoamérica, y yo fui representando al Colegio de Abogados de Lima, y surgió la posibilidad de visitar la Corte Interamericana, y efectivamente anuncié mi presencia y fui recibido por la presidenta de la Corte y su equipo de funcionarios, encabezado por el secretario general, la subsecretaria y otras personas más. La reunión fue personal, inmediata, directa y satisfactoria. ¿Qué temas se trataron en esa reunión con la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, especialmente qué sucede respecto a los derechos fundamentales en el Perú, a nuestras preocupaciones, y como decano de este gremio le indiqué cuáles eran nuestras visiones sobre todo el aspecto jurídico. El tema de la extorsión, el tema de los secuestros, del sicariato, y cómo creemos que a nuestro juicio el gobierno no está enfrentando adecuadamente esta lucha, y cómo el Congreso está dando leyes que lamentablemente contradicen esta lucha. Entonces, escucharon nuestras preocupaciones y tomaron nota de ello. Entiendo que usted también era partícipe de una convocatoria que se había hecho en Costa Rica con abogados, incluso de colegios profesionales de otras naciones. Sí, estuvieron presentes decanos de varios colegios profesionales, entre ellos el de Madrid, el de México, había gente de varias ciudades españolas, Barcelona, etcétera. Muy bien. En estas reuniones con la Corte, con la Cancillería y con otras organizaciones de derechos humanos en Costa Rica, ¿usted tuvo la impresión que estas autoridades conocen lo que pasa en el país? Sí, están muy informados de lo que pasa en nuestro país. Hay un seguimiento, recordemos que la OEA ha enviado misiones, unas misiones específicas. Es más, yo he tenido 2 reuniones con misiones internacionales, y tengo una reunión ya pactada en estos días con otra misión de observadores internacionales que va a venir para ver qué está pasando, cómo se está manejando el tema de los derechos fundamentales en el país. ¿Qué podría resumir usted respecto de lo que ocurre en el país, considerando, por ejemplo, el paro del transporte, que también ha motivado el cierre de distintas instancias económicas en Lima y fuera de Lima? Bien, yo estoy seguro que hay un grave error del Congreso en legislar contradictoriamente. Por un lado, hablan de modificar esta ley del crimen organizado, y de hecho lo efectuaron hace un par de meses, levantando el estándar de lo que es crimen organizado, y al final se han beneficiado una serie de personajes que han estado procesados por este delito. Y claro, si a uno lo procesan por delito de crimen organizado y sale una ley que lo favorece, automáticamente los procesados no van a desaprovechar el tiempo y se van a someter al beneficio de esa ley. Yo lo anuncié varias veces, el que se beneficia de una ley, por más que ahora se modifique, ya está beneficiado porque se aplica la ley más favorable al reo. Pero por otro lado, para luchar contra la inseguridad nos hablan de la ley del terrorismo urbano, y hay otros nombres que tratan de ponerle, y eso, para decirlo en vulgar, es un engañamuchachos, porque las leyes contra el sicariato, el secuestro y la extorsión están dadas, y las penas contempladas son las máximas, que es cadena perpetua. Entonces, cambiar de nombre y decir que es terrorismo es un peligro. ¿Por qué? Porque si mañana a alguien lo procesan y le dicen por terrorismo urbano, imaginémonos, es un calificativo desde el punto de vista técnico, legal e incluso internacional que no corresponde, porque el terrorismo es un delito más bien que tiene una base ideológica. En este caso no lo es, son delincuentes comunes que merecen las penas más graves si quieren,
pero es distinto. Una cosa es terrorismo y otra cosa es sicariato. Por eso el castellano incluso distingue esas figuras, y el derecho con mayor razón. Entonces hay una contradicción. ¿Y cuál es el problema? Que ese problema afecta sobre todo, yo diría, al sector empresarial, a todos los sectores empresariales, desde la gran empresa hasta la pequeña empresa, hasta el que tiene su pequeña tienda de abarrotes, el que tiene su taximoto, el que tiene su microbús, entonces, y al empresario en general. Y eso no se dice. Algunos gremios, varios, la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, CAPECO, y otros se han pronunciado diciendo, oiga, esta ley de crimen organizado nos está afectando, porque ¿quiénes son los extorsionados? Los empresarios. Entonces, no se puede generar una economía, una situación de inseguridad ciudadana, de una falta de paz, y claro, toman como pretexto algunos casos emblemáticos donde ha habido excesos, evidentemente, por parte de las autoridades, especialmente la Fiscalía. El caso de Kuczynski, de su chofer, el caso de algún empresario importante que los han sometido a casos de crimen organizado, lo cual es un abuso. Y eso tiene que corregirse, evidentemente, pero para eso está el juez. Claro. Porque una cosa es que el fiscal puede acusar lo que quiera, pero para eso está el juez. El problema es que este sistema es lento y está perjudicando a estos empresarios también. Entonces hay que preocuparnos por todos. En ese sentido, nosotros creemos que el Congreso debe corregir, debe rectificar, debe ser prudente al legislar, porque estos paros, que ya este es el segundo paro, hoy día hay un paro, yo diría, contundente, sí, era previsible. Ojo, no solamente han parado los del transporte urbano, sino otros sectores económicos, están suspendidas las clases universitarias y las clases escolares. Sí, bueno, aquí en el colegio mismo hemos dado libertad para que la gente llegue un poco más tarde. De hecho, no estamos ni con el 50% del personal, que creo que es bastante, porque en otros lugares no han ido, ¿no? Entonces... Y de repente yo estoy exagerando, doctor Raúl Canelo, pero me da la impresión que hay un sector de la población, pues es increíble, que ve con ciertas simpatías esta paralización. Sí, seguramente alguien se beneficia de todo esto, pero me preocupa más bien que los políticos están más preocupados en, diríamos, salvar su pellejo y hacer este tipo de leyes que preocuparse realmente de la delincuencia. Entonces, yo represento un gremio de abogados. Mi pronunciamiento no es político, es técnico. Eso no es correcto. Y represento también a mucha gente que consulta, y sobre todo este sector empresarial que se ve sumamente afectado con esta situación. Y el país en general. Antes de su viaje a Costa Rica, usted hizo una afirmación más o menos así, que consideraba usted que no había interés del Estado para enfrentarse a la delincuencia. Días después, la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma, ha sostenido que el Congreso es el brazo legal de las organizaciones criminales. ¿En dónde estamos, doctor Canelo? Bueno, no comparto necesariamente los conceptos dados por la doctora Ledesma, pero sí la preocupación, ¿no? Lo que, insisto, el Congreso no está legislando en función de las necesidades de lo que corresponde a un desarrollo jurídico, a una seguridad jurídica del país, sino están legislando en función de sus propios problemas personales, porque recordemos que hay 90 congresistas investigados por la Fiscalía. Entonces, claro, quieren debilitar a la Fiscalía, quieren debilitar y cambiar la denominación de las normas. De hecho, se están beneficiando, y eso preocupa. Claro. La idea entonces que usted plantea no es que ellos promuevan a las organizaciones criminales, no, todos luchamos frente a las organizaciones criminales, pero ellos están pensando primero en sus problemas legales que solucionarlos sin importarles lo que pueda pasar con las calles y con las ciudades y con la seguridad.
Claro, eso resume mi pensamiento. Yo no creo que ellos lideren organizaciones criminales y que ellos sean los adalides del delito. No, no. Lo que están haciendo es defendiéndose, pero al defenderse nos están perjudicando. Entonces yo pido consecuencia. También hago un llamado a las autoridades del Ministerio Público a que sean razonables, ¿no? Si hay alguien que comete un delito y si es un político, un empresario, dejen pues ese afán de figuración y apliquen correctamente la ley, porque hacen mal en pedir o denunciar por delitos o investigar por delitos que son inexistentes a la final. De hecho, eso está sucediendo. Entonces, aquí hay de uno y de otro lado, pero quienes estamos al medio, que somos los ciudadanos, somos los grandes perjudicados. ¿Usted cómo está notando el paro del transporte? Se lo pregunto porque hoy en la mañana el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que Lima está tranquila, todo está normal, la presencia de la policía y los soldados del ejército le está dando garantías a todos. Bueno, en cierta forma podría ser, pero es una garantía que no sabemos cuándo puede rebalsar. Porque eso no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es que se está protestando porque hay una alta tasa de criminalidad organizada y justamente las leyes están beneficiando a la criminalidad organizada. Conversaba yo con los fiscales, por ejemplo, y me decían que si alguien, un procesado, un investigado por intento de sicariato o lo que fuere, es menor de 25 años, no va a la cárcel. Y hay normas que protegen ese tipo de actividad y de eso no se preocupan, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros nos preocupamos se molestan. Yo les pido consecuencia a los señores congresistas y corrijan esta situación. Estamos nosotros intentando la próxima semana tener una reunión de trabajo técnica con algunos sectores de gremios empresariales, de algunos gremios de trabajadores y algunos colegios profesionales para sentar algunas líneas de trabajo jurídico, técnico, ¿no? Porque acá no se trata de que el aspecto jurídico sea netamente político. No se trata de que las leyes beneficien a los congresistas o a los fiscales o a los policías o a la presidenta. Tienen que beneficiar a la ciudadanía. Así es. En estos días, Pulso Informativo conversó con dos exministras de Justicia y ellas planteaban casi lo mismo: inteligencia, estrategia y un marco jurídico para enfrentar a las organizaciones criminales. Y recursos económicos. Eso lo hemos dicho también nosotros en nuestros comunicados. El presidente Fujimori, uno de sus grandes logros para derrotar el terrorismo fue justamente utilizar la inteligencia. Y eso el Perú la tiene, pero está mal utilizada, de pronto está descoordinada, desorganizada. Pero también se requieren recursos, ¿cierto? Los fiscales no tienen los recursos necesarios. Las leyes, como por ejemplo estas leyes de flagrancia para aplicarse cuestan. Porque un fiscal en 24 horas pues no puede actuar, necesita el médico forense, necesita el médico legista, necesita laboratorios, tal. Todo cuesta y no hay recursos. Entonces, recursos. No hay recursos entre comillas, porque no es que el Estado esté en quiebra, no, dinero hay. Lo que diría es que no hay una decisión política para esos recursos. Pero además, lo otro que resultaría muy importante es el tema penitenciario. El sistema carcelario está en crisis. En estos momentos un juez ordena la detención de alguien y casi no hay sitio a donde vaya. Y la delincuencia sigue incrementando y lo sabe. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en otros países la solución ha sido fácil. Se ha acudido al sector privado. Se puede concesionar. ¿Por qué no damos leyes en ese sentido? ¿Por qué no concesionamos a empresas cárceles? Donde incluso el detenido, el que está bajo mandato de detención, que pague sus servicios y su alimentación. Total, la cárcel no es una mazmorra, la cárcel es simplemente una pérdida de libertad para ver su resocialización. Entonces, el hecho de meter a la gente a torturar ahí tampoco tiene sentido.
En otros países las cárceles son lugares pues de reflexión, de mejoramiento, ¿no? Entonces, yo creo que el sector privado debería intervenir, debería dar una ley de concesiones para que se creen cárceles privadas. Para terminar, doctor Canelo, una reflexión de 30 segundos dirigiéndose a los televidentes, por favor. Sí, yo lo que les pido es a todos los ciudadanos colaborar con las autoridades en la lucha contra la criminalidad. El Estado somos todos, esto es un problema de Estado. El Estado es el gobierno, el Estado es el ejecutivo, el legislativo, el municipio. Nosotros como ciudadanos todos somos el Estado. La tarea de luchar contra la criminalidad es de todos y exijamos correctamente, en términos positivos, al gobierno, al Congreso, al Ejecutivo, que actúen en consecuencia. Ha sido muy amable, doctor. Ha sido el doctor Raúl Canelo Rabanal, decano del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a la pausa, regresamos.